¿Te ha pasado que te das cuenta de que siempre estás traduciendo mentalmente cuando hablas un idioma extranjero? Tranquilo, es completamente normal al principio, porque el cerebro hace lo que está acostumbrado y lo pasa todo por la lengua materna que cada uno tiene. Hoy en el vídeo que vamos a ver ahora, te voy a mostrar de una forma muy fácil cómo dejar de traducir en tu lengua materna. ¡Vamos allá! El primer punto es entender por qué lo hacemos, por qué traducimos mentalmente cuando oímos palabras. Esto es porque nuestro cerebro está acostumbrado a nuestra lengua materna y es el punto de referencia para aprender cualquier cosa. En un principio es normal, está bien, el saber el nombre, saber el significado de las palabras y tenerlo en tu lengua materna. Pero llega un momento en que lo tienes que hacer directamente. El cerebro al principio no puede. El cerebro lo que hace es la forma más cómoda para él pasarlo todo por la lengua materna y se aferra a lo conocido. Y todo lo que es nuevo, desconocido, horror, miedo. Y por eso lo evita. Y somos nosotros, con nuestra conciencia, despertar, tener la mente abierta y también los ojos y los oídos sobre todo para darte cuenta de estoy perdiendo el tiempo, que podría utilizarlo en otras cosas. Elemento importante también es saber que cuando traduces mentalmente en tu lengua, tanto ya sea para entender como para hablar, que es más típico, ¿no? Construir con la gramática de tu lengua materna, los errores están más que programados porque realmente no conozco dos lenguas que realmente coincidan 100% en la estructura sintáctica. Todos tienen peculiaridades diferentes donde se colocan elementos que en otro idioma pues no los colocarías ahí. Por eso tenemos que dejar de traducir ya y lo vamos a conseguir hoy. Si te está gustando el vídeo, dale al me gusta y suscríbete para recibir más información. Ahora vamos a pasar al punto 2. Aprende vocabulario, palabras en un contexto, es decir, no aprendas palabras solas, apréndelas en una frase o en un contexto lo más pequeño posible, pero que tenga una unidad semántica para poder reproducirlo en una situación y que tenga sentido y que no tengas que esforzarte, porque lo que queremos es que esa capacidad de hablar el idioma extranjero se convierta en algo natural, automático, que ni siquiera pensemos, sintamos una emoción y digamos esa frase que corresponde al idioma con la estructura adecuada sin tener que modificar nada, porque ya lo tenemos en la cabeza grabado de esa forma. El punto número 3 es que poco a poco conviertas tu entorno, tu vida, en el terreno perfecto, abonado para ese idioma. Es decir, que mientras vas avanzando y te das cuenta de que eres capaz, vas poniendo más elementos en tu vida con ese idioma. Escuchar mucho más con los correspondientes podcasts. Y también en la televisión ir añadiendo elementos. Un error gravísimo es, por ejemplo, querer hacerlo todo a la vez, el mismo día. No, tienes que engañar, vamos a decir así, un poquito a tu cerebro y esa resistencia interna que todos tenemos y darle poco a poco cosas para que se vaya acostumbrando al idioma. Ya sea porque tienes un ejercicio, una persona con la que practicas, porque todos los cambios que integramos en nuestra vida es un desafío para nuestro cerebro y no quiere, porque prefiere lo ya conocido. Y cuando tienes una cierta edad, como es mi caso, pues la cosa se complica más. Cuanto más joven seas, más fácil, más flexible eres a todos los cambios e incluso te gustan. Pero cuando llegas a un cierto nivel de edad y de experiencia, no quieres cambios. Bueno,
Cuando dices no quieres, tú no quieres, tu cerebro no quiere porque le resulta difícil y todo lo difícil lo evita. Nosotros de forma consciente tenemos que trabajar para ir contracorriente, es decir, dar a nuestro cerebro, a nuestra vida, a nuestro corazoncito también, cosas que no elegiría, pero nosotros sabemos que son buenas. Porque desarrollar nuevas capacidades da miedo por una parte y vértigo por otra parte es una garantía para mantener la salud mental a largo plazo. O sea que vete introduciendo pequeñas cositas en tu vida con ese idioma, exponte a situaciones un poco nuevas de una forma paulatina. Punto 4. Utiliza las imágenes para pensar tanto como cuando hables como cuando escuches. Los intérpretes, cuando estamos trabajando, lo que hacemos muchas veces cuando escuchamos un discurso es no escribes palabras, sino que escribes signos que te van a ayudar después a reproducir lo que acabas de escuchar. Y es lo mismo que tenemos que hacer con los idiomas extranjeros, es decir, cuando aprendas cosas, apréndelas con una imagen, con un juego, con algo, situación, sensación, recuerdo, color. No hay límites para la fantasía. No lo relaciones directamente con la palabra con la que tiene la traducción. Eso solamente para el principio, para saberlo un par de segundos. Esto significa esto. A partir de ese momento, busca, ya sea por el sonido, algo divertido para unirlo con una imagen y que cuando oigas ese sonido, automáticamente salta la imagen y eso te da el significado y no tengas que utilizar para nada como referencia tu idioma materno porque esa palabra significa eso, no está, nada más, no hay más. El quinto punto es que intentes hablar el idioma lo antes posible, siempre que tu resistencia no sea increíblemente fuerte y te frene totalmente. Tienes que hacerlo cuando tú sientas que aunque te da miedo, eres capaz, lo vas a hacer. Yo no lo recomiendo desde los primeros días porque en mi caso no es adecuado. Necesito primero acostumbrarme, familiarizarme con el idioma, con el sonido y luego es cuando sí, vale, ya, pero tengo que decidirlo yo, o sea, no me puedo autoobligar simplemente porque hay que hacerlo. Tienes que hacer nada que te diga nadie, incluso lo que te diga yo es una sugerencia solamente y pásalo por el filtro de, a ver, esto es adecuado para mí, cada persona es un mundo, lo que para mí funciona, quizás para ti no funcione o sí, pero tengas que probarlo un par de veces. Es todo un sistema de probar y tener éxito con eso o fracasar rotundamente y decir esto no me va, no me conviene. Tú eres el único que puede saber si eso es lo bueno para ti o no. Eso sí, tienes que tener un registro de posibilidades, ir probando, descartando y quedarte con los ejercicios, con las cosas que te vayan mejor, tanto para tu personalidad, carácter, como para tus pequeños desafíos de cosas nuevas que quieras hacer y que nunca antes te habías atrevido. El sexto punto, muy importante para mí, también escuchar muchísimo el idioma, aunque no lo entiendas todo. Incluso si no entiendes nada, céntrate en la musicalidad, escúchalo como un pedazo de música, como una obra. Enamórate de los sonidos porque así te va a resultar mucho más fácil aprender la fonética correcta, hablarlo mejor y tener esa sensación de que forma parte de ti, que es importante si quieres tener éxito a largo plazo. Identificarte con el idioma, encontrar algo en ese idioma que resuene con algo tuyo, personal, o simplemente porque es tan diferente del tuyo que también te puede llegar a emocionar simplemente por esa oposición.
En relación con lo dicho anteriormente, te propongo que comiences a ver, por ejemplo, películas, vídeos con los subtítulos en el mismo idioma. 5 minutos, ya lo sabes. No te pases, no intentes desarrollar una capacidad increíble y hablarlo en 7 días, como hay muchos libros que sugieren aprende en 7 días o en una semana o en 3 meses. Bueno, en 3 meses sí que es posible dependiendo del idioma. Pero en general te va a costar un poquito más. Un poquito más, no mucho más. Y ahora te propongo un reto diario. Todos los días, hazlo como ejercicio. Repite 5 frases diferentes en momentos diferentes. Puede ser, mientras estás haciendo una actividad, hablar sobre esa actividad. ¿Y con quién hablas? Contigo mismo, que eres la persona mejor y más segura para comunicarte en un principio. Y así ir asegurando, y cuando llegues a tener una conversación con alguien, decir esas frases sin ningún miedo, porque lo has hecho tantas veces que es automático. Y en eso consiste también en el aprendizaje de idiomas, automatizar las cosas para que nuestro cerebro sea capaz de procesar muchísimo vocabulario, sistema gramatical, sintáctico, y que no necesite tanto esfuerzo porque sabe hacerlo, puede hacerlo, y cada vez se va a especializar más, necesitará menos energía para hacer el mismo trabajo. Conclusión. Hablar un idioma significa pensar directamente en ese idioma, sentir las palabras, sentir que lo que estás diciendo te viene casi del estómago, del corazoncito también. No lo pasas por el cerebro con el filtro de la gramática, de la estructura. Aquí coloco esta palabra. Habrá momentos donde tengas que utilizar mucho más ese raciocinio para controlar tu gramática, pero en un principio disfruta, pásatelo bien. Cuando metiendo errores, genial, los errores te van a servir de súper aprendizaje porque no lo vas a olvidar. Cuando cometes un error se te graba mucho mejor si eres consciente del error, alguien te lo dice, lo recuerdas el resto de tu vida. O sea que a veces cometer un error te garantiza el mejor aprendizaje mucho más rápido a cuando lo evitas totalmente y te preparas muchísimo para hablar sin errores. No va a ser ese el camino. Lo puedes probar. Lo dicho, es posible probar todo, pero te darás cuenta que lo mejor es soltarte, dejar lastre y probar cosas nuevas. Hazlo de forma paulatina, con seguridad para ti, sintiéndote bien, con un pequeño riesgo de probar cosas nuevas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, me encantará verte más veces por aquí, y si tienes deseos o tienes alguna necesidad especial o curiosidad por algo, escríbeme en los comentarios, te prometo que contestaré a todos. Chao, hasta la próxima.